Hace 10 años atrás, y después de un viaje por la Amazonía, tuve el honor de poder conversar con un grupo de mujeres y hombres que resultaron ser muy inspiradores y tremendamente humanos. Parte de lo que ahí se conversó quedó plasmado en el libro Homeostasis, que se publicó a comienzo del año 2013. Hoy estamos viviendo momentos donde el dolor, la soledad y separación se han hecho muy presentes y hemos estado intentando sostener, quizás por miedo, un modelo de pensamiento antiguo basado en la individualidad, dualidad, rigidez, ignorancia y materialismo. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Estas han sido algunas de las preguntas que muchos hombres y mujeres de la humanidad han intentado responder mientras la vida va sucediendo, poniendo sus tiempos, ritmos y necesidades. A 10 años de que se iniciaran las conversaciones del libro Homeostasis, quise celebrar ese proceso y conmemorar a quienes participaron en esta hermosa historia, volviendo a conectar con un grupo de mujeres y hombres, pero esta vez más jóvenes y con su energía en plena actividad y desarrollo. Nos juntamos en la intimidad de los jardines del monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, inspirados y resguardados por presencias espirituales superiores. Soy Felipe Monsalve y les doy la bienvenida a Homeostasis Live. Es muy difícil predecir los tiempos de cambio en los sistemas vivos, pero de que un gran desastre económico va a ocurrir con evidentes y graves consecuencias para la vida humana es indudable. Pienso que ello sucederá en no más de 5 o 6 años, y sin tener vocación de alarmista, esta cuestión va a ser el desmadre absoluto. Esto comenzará en 5 o 6 años más, pero podrá durar como 30 años, para luego dar origen a algo mejor, a una sociedad más justa y digna. Pero los próximos 35 años que se nos vienen encima serán difíciles, muy difíciles. Yo tengo un buen diagnóstico. En estos días me he encontrado con entrevistas o columnas de opinión que escribí en el año 2000, y fíjate que esto que ocurrió en el 2008 y lo que está sucediendo ahora, lo describí exactamente como está ocurriendo. Y esto se da no porque sea un genio, sino porque fui un economista que vivió la realidad. Trabajé 11 años de mi vida en sectores de extrema pobreza, en las selvas, en las sierras. Pero hay una paradoja asombrosa. A países como los nuestros, es decir, pobres, les va a pegar menos duro que a los países ricos, por una razón muy curiosa. Por ejemplo, Estados Unidos era una gran potencia industrial, la potencia industrial más grande del mundo, pero esa potencia ya no existe. En Estados Unidos casi no hay productos industriales de consumo que se fabriquen ahí, y la economía real es la economía que produce. Pero Estados Unidos ha convertido su economía en una especulación financiera. Las finanzas reemplazaron a la economía real, y en la medida en que los países se mantengan en la economía real, como los países pobres, tienen muchas más posibilidades de resistir esta crisis. Fíjate que en este momento en el mundo por cada dólar de la economía real, tú tienes 30 dólares ficticios que van a la especulación. Y aquí nace la paradoja. Los países especulativos, es decir, los ricos, caerán como un saco de papa y los países pobres, pero que aún tienen capacidad productiva, pasarán la tormenta con algo más de suerte. Aunque los países extremadamente pobres también lo van a pasar supremamente mal, nosotros que estamos en el medio vamos a estar menos mal que los demás. Manfred Magnif, libro Homeostasis, 2013. Nosotros estamos en una situación de mega crisis hace mucho tiempo. No se ha visibilizado
En general el sistema tiene una inercia en ir funcionando que no acepta cosas nuevas, no acepta incluso la realidad. Y te lo quiero poner solamente con un ejemplo, para afirmar y obviamente apoyar lo que planteó Manfred. Nosotros firmamos como humanidad, incluido Chile, firmamos la Convención para revertir el cambio climático el año 1992. Y lo que se firmamos ahí es que vamos a parar el cambio climático. Con el tiempo, y esos son todos los países, todos los presidentes, no es que sean los ecologistas, no, es todos los presidentes de las naciones, una convención de Naciones Unidas, un acuerdo. Firmamos otras para proteger la biodiversidad, para parar la extinción de especies, el año 92. Bueno, el año 2015, en el Acuerdo de París, lo que firmamos es que no vamos a permitir que la temperatura suba más de 2 grados. Pero dejamos el objetivo de revertir el cambio climático, que es un fenómeno provocado por nosotros mismos, por el uso del petróleo, por el uso del carbón, la era industrial inyectada por los combustibles fósiles. Eso es un fracaso político, y eso es un fracaso político de la comunidad internacional, de la máxima autoridad de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el fondo, primero, no balancearon lo que significa el cambio climático, que significa un impacto brutal, una catástrofe para la naturaleza y para el hombre y la sociedad humana incluida, con costos de miles de vidas, con costos de destrucción de lo que la agricultura como la conocemos, de costos de destrucción de las montañas, los glaciares, los ríos como los conocemos, con migración masiva de personas que pueden migrar más rápidamente hacia los polos, con menos calor, etcétera, etcétera, con una migración muy dificultosa desde demás especies que no pueden migrar a esa velocidad y que se van a extinguir. Por lo tanto, el cambio climático es algo que produce genocidio y ecocidio. No obstante, la comunidad internacional siguió con el PIB como primer punto, y para el PIB acelerado necesitan los combustibles fósiles porque habían muchos poderes instalados, muchos poderes económicos instalados con el tema de los combustibles fósiles. Y en una economía donde los países son economías nacionales, pero en el universo de la geopolítica global, las empresas son economías corporativas. Y finalmente la transacción que se hace es entre los PIB. Estamos en un mundo donde se globaliza la economía y las relaciones son económicas entre los actores del PIB. Chile, en la época que nosotros hicimos el último estudio, éramos más o menos un PIB tipo Marlboro, la compañía de cigarro. Entonces, tú ves que ahí en el fondo el rol de los estados de proteger la biosfera, en la cual están nuestras ciudades, nuestra agricultura, etcétera, etcétera, no están tomando las decisiones vinculadas al interés público y al bien común. Están tomando decisiones con una ideología de que el PIB, el crecimiento económico, es el indicador de bienestar y de desarrollo para la especie humana, hoy y para siempre, porque como que vamos a crecer económicamente para siempre en un planeta limitado, lo que es completamente absurdo, pero es esa la lógica. Entonces hay un conjunto, hay un núcleo, hay una burbuja de un poder que piensa que está generando riqueza a partir de la biosfera, de los recursos que llamamos patrimonio ambiental o recursos naturales o capital natural, y la sociedad humana, que llamamos recursos humanos, llamamos consumidores, etcétera, da lo mismo, pero hay una cosilización, un materialismo de todo, de la naturaleza como materia para usar, para extraer, del hombre como seres, como fuerza de trabajo, en relación a una funcionalidad del crecimiento económico. Entonces, es una locura porque vamos camino al fracaso. Ese camino, ese diseño es el fracaso. Y obviamente en el fracaso hay algunos que tendrán más dinero para poder vivir en una forma totalmente amurallada, por razones sociales, ambientales, políticas, ¿no es cierto? Después podrán
vivir cuando ya hayan más temperaturas o eventos extremos, podrán vivir en búnkers. O sea, hay formas de artificialización de poder seguir manteniendo la vida humana, pero no dentro de un sistema de la biosfera, que es el sistema seguro que contiene todos los organismos vivos. Y hoy día el desafío es mantener la biosfera, es mantener la vida. Entonces, estamos en una batalla paradigmática. Esto es una batalla geopolítica que se da en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Mira en Santiago. Santiago vivimos 40% de la población en este valle. Este valle está con problemas de agua, está ya con contaminación atmosférica, estamos en plan de descontaminación los últimos 20 años. Estamos con problemas de agua. Lluvias calientes hace 4 años tuvieron a Santiago con racionamiento de agua porque el agua estaba turbia, no se podía. La sequía claramente ha hecho que la empresa de agua potable ha tenido que arrendarle agua a los que riegan, a los agricultores. Sin eso, la ciudad de Santiago habría tenido racionamiento. No obstante, tenemos faenas mineras acá, en esta cordillera de esta ciudad que alberga 6 o 7 millones de habitantes, y esa minera está destruyendo glaciares que son reservas estratégicas de agua dulce, son como estanques, embalses del yeso, de los cuales proviene Santiago, son tranques o embalses gratis, hermosos, de una belleza increíble, pero además de una utilización porque son reservas de agua que nunca podríamos tener el dinero para construir esa cantidad de reservas. No obstante, estamos hoy día estudiando si esa mina se expande hacia el sur, hacia la cuenca del río Maipo, de donde traemos el agua, pero se están destruyendo los glaciares que alimentan también la cuenca del río Mapocho. Por lo tanto, una situación hídrica compleja que aborda a 7 millones de personas, nos estamos dando el lujo de estar destruyendo la base de sustentación de esta infraestructura humana que se llama Santiago, donde viven 7 o 8 millones de habitantes. Entonces, ¿qué nombre le pones a eso? En la antigüedad eso se llamaba el mito del rey Midas. El mito del rey Midas, en el cual tú, con la ambición, la locura, energúmena, tú lo que haces, dices, mi principal deseo es transformar todo lo que toque en oro. Bueno, ¿qué es lo que le pasó al rey Midas? Se quedó solo, nadie quería que lo tocara porque nadie quería convertirse en estatua, morir, y finalmente murió de hambre y de sed. Y es eso lo que nos está pasando en Santiago, nos está pasando en el planeta, porque estamos aceptando por esta lógica, esta conducción de la locura totalmente descolocada de la realidad, de una élite muy pequeña, que no es más de un 5, 10% de la humanidad, que está llevando esta cosa a un abismo, y por lo tanto la única posibilidad hoy día es que simplemente la gente, la sociedad, los niños, como Greta Thunberg, simplemente digan, mire, ustedes, perdónenme, pero lo han hecho mal. Hoy día es la sociedad en su conjunto que se va a hacer cargo de lo público en el sentido del interés público, del bien común. Ustedes, como representantes de los estados, no han estado a la altura. Hay una irresponsabilidad muy grande, la responsabilidad de un dirigente, de un presidente, de un parlamentario, de un dirigente social, claramente es velar por el bien común, por el interés de todos. Son servidores de la sociedad. Yo veo que la pandemia viene a extremar esta posición, porque en el fondo la pandemia claramente mostró desde quienes tienes acceso al agua para lavarse las manos, sí, okay, hasta cuál es la posibilidad de protección social que tienen todos los sectores. Y aquí nosotros vimos que claramente hay sectores donde, bueno, hubo que proveer alimento. Correcto. Hay sectores que no podían cuidarse porque dependían de lo que vendían en el día para alimentarse. Entonces, la pandemia, además de ser una zoonosis, es decir, de ser la respuesta
de una especie, ¿no es cierto?, una serie de virus de una especie, el famoso pangolín, que es un alimento gourmet, no sé qué. De este pangolín lo sacas de acá, pero vas hacia allá, lo sacas de acá, infecta todo, porque no es de acá. Y está bien, es su defensa. Además de mostrarnos nuevamente que además del cambio climático, que nos devuelve todo lo que nosotros tiramos, el pangolín y el virus del coronavirus nos devuelve todo lo que nosotros hemos hecho. Es un elemento más dentro de la misma lógica. Y lo que ha mostrado es simplemente lo absurdo que estamos haciendo en relación, en este caso, a la biodiversidad. En el caso de la energía y todo lo demás, en el caso del clima. Y por lo tanto tienes los dos elementos. Tienes la biodiversidad, es decir, cómo nosotros estamos equilibradamente viviendo y sobreviviendo bien dentro de este sistema vivo donde tenemos relaciones con animales, vegetales. De hecho, comemos vegetales y animales. Vivimos y tenemos cariño con plantas y animales. O sea, somos parte de eso. Hemos hecho una como domesticación con códigos de lenguaje distintos para nuestra relación con vegetales y animales. Se llama jardinería, se llama los pets o los animales domésticos. O sea, hemos inventado una serie de no sé, las fábricas de animales, hemos inventado una serie de estructuras, pero finalmente la relación existe. Entonces tenemos esta relación, lo vivo, y tenemos esta otra afectación al sistema físico de la atmósfera que sostiene la biosfera y de la cual la biosfera depende. Entonces, no es una cosa distinta y no es una cosa que va a aplanar, es una cosa que va a agravar o intensificar y que si el cambio climático estableció un impacto fundamental al tema de las economías y tener que realizar un cambio completo para primero descarbonizar, pero después para ir hacia una economía circular, estableciendo la misma lógica del sistema vivo, ¿no es cierto? En el caso de la biodiversidad o de la vida, el tema del coronavirus es exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que nos llegó directamente. El cambio climático tú puedes mirar para el lado o como Trump negarlo, que es lo que hemos estado haciendo, negándolo. Lo que pasa es que hay caricaturas de personajes que los niegan de una forma mucho más evidente, casi obscena. Pero en el caso del coronavirus es exactamente lo mismo. Y estamos tan preocupados porque tenemos que protegernos. Y tenemos que protegernos no contra el otro que lo podemos eliminar, sino que tenemos que autoinmunizarnos frente a otro que no lo podemos eliminar. Entonces, yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa que está no en el orden de la física, sino que está en el orden de la biología. Correcto. Y yo creo que lo tenemos que entender así porque es parte de la megacrisis que estamos enfrentando. Ahora, el coronavirus es esto, porque afecta a una especie. El cambio climático es una tremenda catástrofe, porque afecta a todo el sistema de la vida, incluidos los humanos. Estamos lamentablemente en un momento donde la estructura política que nos dimos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no está respondiendo a los desafíos. Y yo creo que eso tenemos que ser súper conscientes, porque si no somos conscientes no vamos a tomar la responsabilidad. Cada uno de nosotros como individuos, partes de un colectivo que tiene que tomar el futuro en sus manos. Nadie lo va a tomar por ti. Y lamentablemente ya como que quedó claro. Finalmente, si tú te fijas, mira lo que ocurrió en el caso de la COP. Bueno, tú tienes marchas multitudinarias de jóvenes, de adultos, etcétera, en las calles, pidiéndole a las autoridades que decidan metas que no generen continuación de los impactos, que no es solamente que va a aumentar la temperatura, es que van a venir los eventos extremos, como el que tuvimos en el Cajón del Maipo hace 3 semanas, ¿no es cierto?, con destrucción de casas, con destrucción de naturaleza, etcétera, etcétera. Los incendios forestales con el aumento de temperatura, los incendios forestales que están en Chile, que están en California, que están es un desastre de destrucción de la biosfera, pero
obviamente de personas, de sus familias, de sus casas, de sus enseres, los más vulnerables, como siempre. Entonces, hoy día estamos en una situación donde la gobernanza global está en crisis. Hay un tremendo poder del mercado, del actor financiero, de los actores del mercado, que se llama, digamos, en todo este lenguaje de la geopolítica, que no está avanzando rápidamente. Los estados no están regulando al nivel que hay que regular. Y claramente lo que ocurre en este minuto de pandemia es que tú dejas las prioridades de desarrollo vinculado a hacia dónde quiere ir esta sociedad en términos de bienestar o de innovación, etcétera, etcétera, vinculado a esta lógica de crecimiento económico o crecimiento o robustez de las economías. Y yo creo que es bueno que pase eso, porque no puede ser el único objetivo político de un mandatario o de una nación o de un planeta de seguir sosteniendo robustez de las economías. Lo que tenemos que mantener y tenemos que trabajar es para la robustez de la sociedad humana, para poder mantener el bienestar y la convivencia armónica, la cohesión social, y en conjunto cuidar el sustento de la vida del cual depende. Entonces aquí tenemos una lógica de ir hacia a un paradigma y a una nueva era del cuidado entre nosotros, del cuidado de las demás especies, del cuidado de vegetales, animales, la geología, el agua, que son elementos de los cuales no son solamente materialidad, son parte de un sistema interconectado que funciona, que tiene un lenguaje, que nos entrega servicios ambientales en forma gratuita. ¿Cuándo un glaciar te ha cobrado por en este momento, este verano, haber aportado 70% de la recarga del río Maipo? Ese servicio la naturaleza no te lo ha cobrado, pero hay que tener mínimamente una retribución de permitir que este ente llamado glaciar siga cumpliendo sus funciones de las cuales dependemos, y por lo tanto ahí hay una reciprocidad. ¿Han habido intentos de esto que tú señalas del glaciar, lo que aporta el glaciar gratuitamente a la humanidad, de que llevarlo a rango constitucional, el derecho de la tierra? Absolutamente. ¿Cómo se hace ese transitar? Tú que ahora vas ahí a la Asamblea Constituyente a tratar de ingresar en esta lógica bien rara de cómo se armó, de cómo se eligen los constituyentes como si fuesen políticos o por circunscripciones, que es muy raro. Atroz. Es rarísimo. No. Pero ponerle que logras pasar ese filtro, que es durísimo, ¿cómo se podría manifestar esto del derecho a la tierra en una constitución? ¿Es una locura pensarlo? ¿Hace sentido? ¿Es lógico? Entiendo que otros países ya lo están experimentando, ¿no? Es absolutamente lógico si nosotros nos ponemos en el lugar donde nos corresponde. Pero claramente el ser humano no se va a poner en el corto plazo en el lugar que le corresponde. Tenemos una visión antropocéntrica, creemos que nosotros somos el centro, todavía, aunque no lo somos, y creemos que podemos manipular absolutamente todo. Y bueno, y estamos comiendo lo que hemos producido. Y estamos en la situación en que estamos y que tú has descrito muy bien. Entonces, yo creo que claramente las personas que por decisión colectiva asumimos el desafío de ir de candidatos para formar parte de la constituyente, vamos con un mandato de nuestros equipos, un mandato de nuestros movimientos, un mandato de causas en las cuales hemos trabajado en mi caso, los últimos 40 años. Y donde tenemos claro cuál es los mínimos como para sostener principios de igualdad básico entre las personas para poder mantener la convivencia. Y donde obviamente tenemos que mantener el comportamiento y el trato fundamental a los ecosistemas y a las demás especies para que puedan seguir siendo un sistema que finalmente nos beneficia a nosotros, sin lo cual nosotros sin agua no podemos vivir.
Entonces, claro, lo que tú dices, el sistema dijo, ya no, lo más fácil, lo más barato, no sé qué, es que sean como los diputados. No es por un territorio, es por un sistema mayor. Pero en fin, son representantes y en ese sentido es bueno que el constituyente tenga que dar cuenta a una comunidad humana en un territorio de qué se está discutiendo, de cuáles son los puntos de tensión y de cuál creen ellos que es el mandato para llevarlo a ese proceso constituyente. En un marco que yo creo que es tan importante el contenido de la Constitución como el proceso mismo, que no puede ser un espacio cerrado de 155 entre 4 paredes y que van a sacar un texto que no es legítimo. O sea, acá las discusiones tienen que ser idealmente televisadas, con el objeto que cualquier ciudadano de este país que quiera sintonizar vea cuáles son las discusiones. Creo que los constituyentes tienen que apersonarse, constituirse en los territorios y dar cuenta, explicar los fundamentos de lo que está ocurriendo. Creo que los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos de mujeres, tienen que constituirse y tener audiencias públicas y ser escuchados. Creo que debiera constituirse en las regiones. Yo creo que todos los ciudadanos en Chile tienen que sintonizarse con el constituyente y ser ciudadanos constituyentes y estar sintonizados con el proceso, porque es un proceso de la sociedad en su conjunto para un nuevo pacto social, de cómo vamos a vivir, cómo vamos a recomponer la ruptura de la cohesión social, la ruptura de nuestra convivencia armónica, respetuosa, con dignidad, porque si no reconstruimos eso no hay posibilidad de estabilidad política. Entonces yo creo que en el caso particular de los derechos de la naturaleza que tú me señalabas, yo creo que tenemos que encontrar el lenguaje, un lenguaje que intermedie entre sectores que no están ni ahí y sectores donde están que me incluyo, con el sector de los derechos de la naturaleza, que viene de pueblos que están conectados con la naturaleza, que son los pueblos originarios. Y claro, que se logró en la Constitución de Ecuador. Pero tú le vas a oír al mismo Alberto Acosta, el presidente, amigo de muchos de nosotros, presidente de la Convención Constituyente de Ecuador, que sí, quedó muy hermoso, pero los mecanismos para operativizar aquello no están en la Constitución indicados y por lo tanto no se están traspasando en las leyes y por lo tanto ahora lo mismo pasa en el caso de Bolivia, no quedó en la Constitución pero quedó en una ley de la madre tierra, pero no está pudiendo ser implementado. ¿Por qué? Porque simultáneamente a lo que tú vas a poner, y creo que en el caso de Chile tendríamos que poner algo así como el deber del Estado y los ciudadanos de proteger la naturaleza y sus ciclos vitales, incluyendo los glaciares, los ríos, las cuencas, humedales, etcétera, entendiendo que son sistemas y por lo tanto si no protegemos los ciclos no sacamos nada con tener un discurso de proteger la naturaleza si no protegemos los ciclos. Haríamos más parques nacionales, no sirve, porque lo que tú tienes que proteger es el sistema y el sistema se reproduce con su ciclo. Entonces yo creo que hay que hacer algo así, general, en un lenguaje digamos, con un lenguaje con todo lo que ha aportado la ciencia en todo lo que es las negociaciones del cambio climático, de la Convención de Biodiversidad, pero no en el lenguaje del siglo XIX, donde Chile es un mapa, el límite con Argentina, se defiende con militares y adentro eso no tiene ningún sentido, no es real. Y por lo tanto lo que nosotros es esta faja de tierra es un pedazo del planeta y por lo tanto es un conjunto de especies y ecosistemas armados en un sistema que está funcionando y que nos está permitiendo vivir y nos está permitiendo tener actividades económicas y nos está permitiendo exportar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tiene que quedar algo así y hay que reforzarlo con un derecho individual. El derecho individual desde mi perspectiva es que cada ser humano que vive en este país tiene el derecho a vivir en un medio ambiente sano, no libre de contaminación, porque después el Estado define contaminación con una estándar más bajo que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud
y por lo tanto estás sometido igual a una situación que afecta a tu salud y tu vida. Por lo tanto tiene que ser un medio ambiente sano y hay que reforzar el principio general y decir y ecológicamente equilibrado. Porque vas a tener que ir amarrando todo esto en un sistema y en el cual también tienes que referirte al tema de cuál es el acceso a la naturaleza y a los bienes comunes. Y por lo tanto tú tienes que poner que la naturaleza, el territorio o el patrimonio ambiental de Chile es de propiedad de todos los chilenos. Y cualquier propiedad va a tener que tener condiciones del interés público, tanto social como ambiental. Y por lo tanto no hay una propiedad absoluta sobre nada, porque se entiende que es la sociedad en su conjunto la que es la propietaria de todo, y por lo tanto si tú vas a hacer algo en el jardín de tu casa, no puede afectar ni el medio ambiente de ahí, ni la salud de tus vecinos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una serie de condiciones sociales y ambientales de la propiedad que tienen que quedar muy claras, porque hoy día este tema de la propiedad, que es una ideología sacrosanta, se ha prestado para el abuso completo. Imagínate el caso del agua. El agua en Naciones Unidas desde el año 2010 se agregó a la Declaración de Derechos Humanos del año 45 y es un derecho humano fundamental, esencial, sin el cual no se pueden ejercer los demás derechos. En el caso de Chile no es posible, el Estado no puede garantizar el derecho al agua. Y entonces está con camiones aljibes, agua de mala calidad, 200 litros, en el mejor de los casos, 200 litros es una carga de lavadora. ¿Qué familia puede vivir con 200 litros, lavarse, cocinar, regar darle comida? O sea, no se puede. Entonces estamos viviendo un absurdo, es un abuso, es una situación que no se debiera aceptar. Entonces, por eso, el agua particularmente, del cual depende la vida, no solamente de nosotros, sino de las demás especies, el agua, tal como está en el Código Civil, debe ser establecida en la Constitución como un bien público, inalienable, inembargable, inapropiable, y claramente ahí hay que establecer también el derecho humano al agua, y que el agua tendrá que tener usos prioritarios determinadas por las decisiones públicas. Primero, bebida, agua potable y saneamiento, después actividades de subsistencia, después la prioridad de proteger las fuentes, y bueno, y si hay algo más, podrá haber alguna actividad con fines de lucro, pero lo primero es mantener la vida y mantener las fuentes de agua que sirven a la vida. Y bueno, y después será para alguien que quiere vender algo, etcétera, etcétera, pero lo primero es lo primero, y siempre lo primero es lo primero en todas las sociedades. ¿Por qué hoy día lo primero va a ser el PIB y por lo tanto el agua lo primero es para fines de lucro? Y si tú tienes una cuenca como el río Copiapó, que resulta que, no sé, la minera Candelaria o cualquier otra va a tener el agua, y la ciudad de Copiapó, bueno, no tiene agua, bueno, se va a hacer racionamiento de la ciudad. Los colegios, las casas, los parvularios, los hospitales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a seguir con la producción de cobre o de lo que sea igual porque tenemos que vender. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué distorsión estamos hablando? Eso da indignación. Y esa es la indignación que hemos visto en Chile. El estallido social es indignación. O sea, ya topó el tema de la indignidad y del abuso. Un sistema que sostiene tal distorsión de las prioridades, una distorsión tan abusiva, bueno, es un estallido. Y el estallido es lo más sano que nos podría haber pasado. La represión de ese estallido es querer negar lo que está pasando. Inmediatamente sobre eso hay que establecer cuál es la estructura de la gobernanza, cómo funciona aquello, cómo se va a operativizar. Y ahí está el tema de la estructura del Estado y de las formas de gobierno. Y ahí claramente hay que entrar a picar. Y por lo tanto, lo primero que tiene que estar establecido es otro tipo de definición de Estado y de gobierno. Y ahí la lógica que puede llevarnos a la posibilidad de resolver los problemas es descentralizar y desconcentrar el poder. Por lo tanto, acercar el poder a la gente.
La gente tiene que tener la posibilidad de tener la responsabilidad, el conocimiento de los territorios de su comunidad para decidir el máximo de cosas en el territorio. Y por lo tanto el gobierno local tiene que ser fortalecido, no como una administración, como una especie de hijo menor en el cual el Estado central le tira algunas lucas para salud, educación, bueno, vivienda tiene que proveerla el central y por lo tanto los campamentos, las tomas, o sea, no hay gobiernos locales hoy día, hay administraciones locales, no tienen todas las atribuciones, no tienen autonomía financiera, no tienen recursos asegurados. Tenemos administraciones locales riquísimas, como la que estamos hoy día, y tenemos otras pobrísimas, con una segregación brutal. Entonces, no, tiene que haber una lógica central que distribuya los recursos financieros con un estándar igual para todos, y bueno, si alguno le quiere poner un poco más al suyo, le pondrá un poco más, pero sobre un estándar de dignidad común que define el derecho universal de todos los chilenos. Entonces, tenemos ahí un claro tema. Entonces, la descentralización es desconcentrar el poder, y descentralizarlo es devolverle el poder a la gente. Es un paradigma de devolver el poder a la gente, y a nivel internacional vamos a tener que hacerlo igual. Si queremos resolver el cambio climático, hay que darle poder a la gente. Es la gente la que tiene que cambiar su comportamiento, exigirle a las autoridades otro tipo de transporte, otro tipo de matriz energética, una producción de otro tipo de alimentos, y no traer alimento de Timbuktu porque resulta que es gourmet. O sea, porque son locuras que el costo de comer una tontera para la sociedad y para el sistema es inaceptable, no es masificable, y por lo tanto lo que es bueno para todos es bueno para uno. Y yo creo que ahí tenemos que cambiar. Lo otro es piramidal. Aquí está la autoridad, el presidencialismo, aquí se decide todo y el resto vamos chorreando, la riqueza incluso chorreando, que no chorreó nunca, pero en fin, hasta la ley de la gravedad hace que todo chorree, pero acá la riqueza no chorreó. Entonces, ese paradigma autoritario, patriarcal, etcétera, etcétera, eso tiene que ser desestructurado. Tenemos que ponernos como sistema. Y este sistema implica que las cosas que deben ser decididas en los territorios, se deciden en los territorios. Aquellas cosas que hay que definir en la región, que tiene que ver con los temas de equidad, en los recursos, el estándar de educación, etcétera, etcétera, se definen en la región. Y aquellas cosas tipo relaciones internacionales o defensa o no sé qué se definirán a nivel nacional, o qué elementos se hacen con las líneas del desarrollo nacional, se conversarán entre todos y se conversarán entre los gobernadores, entre las asociaciones de alcaldes, pero acá tiene que cambiar la lógica de cómo se decide para dónde vamos. No puede ser que siga una autoridad central decidiendo para dónde vamos, y las regiones y los municipios son como los hijos menores de edad a los cuales hay que darles como una mesada, y tú les fijas todas las normas y finalmente igual le tienen que poner el hombro a todo. Entonces ese sistema ya no funcionó, y yo creo que acá lo importante es esa desconcentración del poder y al mismo tiempo la inclusión, que es absolutamente fundamental. La inclusión implica aceptar la diversidad. No podemos tener un sistema donde alguien, hombre, blanco, con educación en Harvard o en Estados Unidos, va a tener siempre ya determinada la lógica de estar en el núcleo de poder, haciéndose cargo de todo, mandando todo. Es absoluto, porque esa gente no tiene calle muchas veces, no sabe lo que está pasando, como uno de los políticos que hoy día se está presentando para constituyente. Pero lo primero que dijo con el estallido social, dijo: chiquillo, esto no prendió. Y la verdad es que no tenía calle alguna, porque esta cuestión venía prendiendo hace mucho tiempo y que había estado siendo contenida con una serie de artimañas o represión, pero estaba prendida en todo el país y bueno, y explotó en todas partes al mismo tiempo. Cuando la cosa no prende, todos sabemos que no prende. Clemente Pérez fue ese, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, hay ahí un tema donde el sistema descentralizado que va a los territorios es inclusivo. Y por lo tanto, la Constitución tiene que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Ellos no tienen una cultura anterior a nosotros, estaban antes del territorio y existen, y hay que reconocerlos. Tienen sus tierras.
toda la legislación internacional, la Carta de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Declaración Interamericana, todos reconocen a los pueblos indígenas como un actor especialísimo. ¿Por qué no lo vamos a reconocer constitucionalmente? Lógico. Hay que reconocerlo. Lo otro es excluirlos e ignorarlos y tratarlos delincuentes o como un pobre más. ¿De qué estamos hablando? Después hay que reconocer la igualdad de las mujeres. La Constitución hoy día no la reconoce y por lo tanto nosotros creemos que hay que reconocer esa igualdad en cuanto a los derechos económicos, sociales, pero también en cuanto a las formas de gobernanza. Nosotros somos partidarios que en la Constitución quede la paridad de género en los cargos públicos, porque esa es una forma positiva de reconocer aquello. Y también el derecho de los indígenas a tener escaños reservados en la proporción en que son, en la medida en que eso es una medida positiva que te acorta la brecha de que una minoría va a tener que estar peleando por esos derechos o una mayoría, que somos las mujeres en este país, va a tener que seguir los próximos 10 años peleando por un derecho de que la realidad es que es la mitad o más de la mitad y por lo tanto en los cargos del Estado, los cargos públicos, que son nuestros servidores, tienen que estar reconocida la paridad de género. Tenemos que dejar reconocido en la Constitución todas aquellas labores socialmente esenciales que no son remuneradas. Así como no reconocemos, incluso ni las compañías de seguro reconocen la función de un glaciar y lo cuidan porque es un seguro que respalda hídricamente a la ciudad y a los cultivos agrícolas como un seguro, digamos, de seguridad hídrica, ¿no es cierto? La Constitución tiene que reconocer las labores del cuidado de las mujeres, que hoy día son, yo diría que deben ser el 30% del PIB o más, que no son remuneradas. Las mujeres no tienen previsión social. Una vez que han cuidado a los hijos, una vez que han cuidado al marido que de repente se enfermó, o si tuvieron un hijo minusválido, o etcétera, etcétera, eso no está reconocido. No es remunerado, no hay una previsión social, una vez que esas personas han servido gratuitamente a la sociedad en su función. Entonces no podemos confundir las responsabilidades familiares con los aportes en cuanto a servicios sociales de estos sectores. Y sobre todo porque tenemos que ir globalmente a una sociedad donde la gobernanza esté bajo el paradigma del cuidado y no de la competencia, ni del poder, ni cómo vamos escalando y dejando a la mayoría abajo. Y ese paradigma del cuidado empieza reconociendo las labores del cuidado que hacen las mujeres al interior de la sociedad humana, y después vamos a reconocer los trabajos del cuidado de otros sectores de la sociedad, como por ejemplo los pueblos indígenas cuidando la biodiversidad, o como por ejemplo los campesinos cuidando las semillas, que es un patrimonio común del cual depende nuestra seguridad alimentaria. Vamos a reconocer a aquellos que protegen territorios y que compran territorios para proteger y no para explotar, y por lo tanto vamos a ir reconociendo en la economía y en las leyes las labores del cuidado en los distintos niveles. Tenemos que ir, si queremos sobrevivir como especie humana, así como en el cambio climático tenemos que ir desde la competencia de los PIB a la colaboración para enfrentar en conjunto este fenómeno. A nivel nacional tenemos que ir hacia una economía de colaboración y de cuidado, justamente para poder sostener una sociedad humana y una convivencia, una estabilidad política, y al mismo tiempo proteger los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida física, nuestra sobrevivencia. O sea, el agua se pierde en el mar. Simplemente es peor que esto no prendió. O sea, es un desubique, pero así, o sea, no sé, no sabe ni dónde está parado. Esas personas, incluida el mandatario y otros, los jefes del CPC y compañía, la Cámara de Empresariales, se pierden el mar. Se pierde en el mar es que se pierde de mi uso personalísimo para lucrar y para hacerme rico. Eso es lo que está diciendo. Se está desnudando, es como el traje del emperador.
se está desnudando su interés de que se pierde en el mar porque no lo aproveché para sacarle el último porque no entiende que el agua que viene de ahí, si no desemboca en el mar, bueno, no hay vida en el mar, no hay alimentación desde los sedimentos de esta biosfera a los ecosistemas marinos. Y por lo tanto no tendríamos ni cultivos marinos, ni pesca, ni nada. Entonces es no entender dónde se está parado, es de una ignorancia. Y lo dicen y se revelan, por eso que es el traje invisible del emperador. Se desnudan frente al público en su ignorancia. Es absoluto, es risible, es ridículo, es absurdo, es una vergüenza que un ser humano con tanta prepotencia declare tanta ignorancia. O sea, eso ya es simplemente el agua se pierde en el mar, es no entender absolutamente nada. Porque además el agua es un ciclo que tú has señalado. El ciclo que empieza en el glaciar o etcétera, que viene en la cuenca, que está contribuyendo no solamente a todas las especies, la temperatura, la humedad de la cuenca, a proveer electricidad, a regar los cultivos, a mantener los humedales, que si los glaciares son estas reservas de agua congelada, los humedales son las esponjas que están acumulando agua para proveer a todo el sistema hídrico, porque la tierra por dentro no es que tengamos una capa y abajo está el cobre, no, la tierra por dentro es un sistema geológico y tiene una red hídrica, y por lo tanto todos estos sistemas, el glaciar que a veces se conecta con una napa subterránea y va a dar a Maipú, y que por lo tanto ahí hay un pozo y se puede utilizar el agua de Maipú, o el humedal tiene y va a dar a otra, está conectado con otro acuífero subterráneo y todo lo demás. O sea, el sistema que hay arriba, hay un sistema abajo. Entonces, el no entender que la cuenca hidrográfica por donde circulan las aguas es un sistema que tenemos que proteger en la más egoísta, antropocéntrica, para que nos dé los servicios que nos está dando. Agua para la agricultura, para la hidroelectricidad, etcétera, etcétera, o para alimentar las especies, el fitoplancton y el zooplancton del borde costero, del cual dependen todas las demás especies. Si no queremos entender eso, y que después obviamente hay evaporación, y esa evaporación genera nuevamente las lluvias y caen en las zonas altas y caen en forma de nieve porque hay una temperatura isoterma cero hacia arriba. O sea, si no entendemos eso, no entendemos dónde estamos parados, estamos metidos dentro de una pieza, en un laboratorio. O sea, entendamos, instruyámonos y no manejemos la naturaleza y la sociedad desde la ignorancia, porque vamos a caer nuevamente en el error, en la situación dramática en la cual estamos. En Chile, lamentablemente, la administración del río, una vez que el Estado entrega el derecho de agua, que es un derecho de aprovechamiento, pero como la Constitución en el 19, número 24, inciso final, dice que si esa persona le inscribe, le dará la propiedad sobre ella, y por lo tanto ahí se hace el círculo maligno de la apropiación, eso resulta que en la gobernanza establece que los que deciden sobre un río, sobre una cuenca, son los propietarios de derechos de agua y nadie más. Si tú vives en la orilla del río, la autoridad local, el comité de medio ambiente o de turismo, qué sé yo, de la comunidad local, no tiene ninguna, ni voz ni voto en la gestión del río, solamente el propietario de derechos de agua. Y el que tiene más derecho, así como en las épocas de las monarquías o qué sé yo, el que tiene más derecho es el que manda. No es como en las democracias, al menos una persona, un voto. Y por lo tanto el agricultor que tiene 1 litro por segundo y que le va a tocar tendrá voz, pero el voto es así. Entonces es una reproducción de un sistema absolutamente absurdo, absolutamente abusivo, absolutamente ignorante de gestionar una cuenca, porque una cuenca no es un tubo de cemento por donde viene el agua. Y el agua no es propiedad de nadie. El agua es de los ecosistemas, es de las personas, es de la sociedad en su conjunto. Entonces,
estamos yendo al fracaso, y el fracaso que tenemos, que es envenenamos y secamos el río Loa, en el Copiapó, ¿para qué decir? Vamos por ahí por el Limarí, el Choapa, con contaminación brutal, el Aconcagua, ni te digo, las peleas entre la Junta de Vigilancia, de los que tienen el punto de captación del agua en la parte alta, y anda a decirle tú a los de la tercera sección que están más cerca del mar si reciben algo, o qué les cuesta para que les suelten algo del agua de arriba. Entonces estamos mal, vamos a seguir secando el Maipo, el Mapocho, vamos a llegar hasta la Antártida, secando todo, como la marabunta que va destruyendo todo. O traer el Biobío para... O traer el río Biobío, o mientras más lejos para poder alimentar a Santiago, o la minería nos va a dar las lucas para cambiar la capital a Puerto Vara. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos en una situación completamente absurda, distorsionada por aquellos sectores que tienen el poder y que establecen un discurso ignorante que lleva a decisiones ignorantes porque se maneja con el poder entre el mercado y el Estado, totalmente cooptado y capturado por los sectores económicos, generando el desastre para toda la sociedad, que es la mayoritaria. Entonces, después del estallido social, dice, se sorprenden. Es que no se puede sorprender, es que no había ninguna otra consecuencia de la acción anterior. Y por lo tanto, hoy día es foja cero. Hoy día es fojas cero, por ellos mismos y por sus hijos. ¿En qué mundo quiere que vivan sus hijos? ¿En una sociedad que los respete con dignidad, con respeto, o adentro de un búnker? No sé de qué están hablando, no sé qué es lo que quieren. Y yo creo que ahora, en este proceso constituyente, vamos a tener la oportunidad del diálogo, de que esa persona diga frente a los demás. Ya no desde el medio de comunicación que posee o desde la campaña de marketing que pagó para imponer, sino que diga tal cual, como un ser humano igual, que diga, que fundamente. Y ahí veremos cuáles son los fundamentos de todo y cómo cada uno fundamenta de avanzar en el bien común, en el colectivo donde todos seamos reconocidos, donde todos tengan derechos esenciales para vivir con dignidad.